Ok, bien. Del módulo 2, herramientas ofimáticas básicas, vamos a culminar con la cuarta semana que ya estaba visible a partir del día de hoy, pues la semana justamente empieza el día de hoy, 9 de octubre, hasta el día 18 de octubre. Entonces, tenemos estos días para realizar los trabajos correspondientes a esta semana. Y vamos a ver cuáles son, bueno, vamos a iniciar un poco con el contenido que se tiene, el texto académico, pero también las orientaciones de la semana número 4, que es el trabajo que debemos presentar, en qué consiste. Vamos a hacer una breve explicación del trabajo por un lado, y además necesitamos también ver el trabajo final en qué consiste. Bien, pasemos un momento a una breve revisión de lo que va a ser el trabajo de la sesión del día de hoy, donde vamos a trabajar Excel y esencialmente la barra de herramientas, insertar tablas, ilustraciones, gráficos, mini gráficos, textos, símbolos, edición de gráficos con Excel, que es lo que nos interesa con hacer énfasis, y los gráficos, el manejo de gráficos estadísticos en Excel. Esto, por si acaso, lo tienen de forma desglosada en el texto académico correspondiente a la semana número 4. Se puede observar. Está con casi todo detalle elaborado. Bien. Vayamos a ver cuáles son las orientaciones para esta semana. ¿Qué es ¿En qué consiste el trabajo que debemos realizar? Bueno, la primera actividad, edición de gráficos con Excel. ¿En qué consiste? Primero, debemos hacer una lectura del texto. Bueno, se recomienda la lectura del texto de Microsoft Excel, manual avanzado de Alfredo Rico. Una vez concluido esto, poder realizar la práctica eh, para afianzar los conocimientos que se están brindando, tanto en el texto como en las orientaciones didácticas de esta semana, ¿no? El texto académico, perdón, de la semana. Y elaborar y representar una o varias tablas de datos. Para cada tabla, ilustración, gráfico, mini gráfico, texto y símbolo. Presentar tablas, ilustraciones, gráficos, mini gráficos, textos y símbolos en una o más hojas de cálculo, de acuerdo a lo que vayan a requerir. El trabajo debe incluir una carátula con los datos que, bueno, me imagino que ya con los que ya están bien familiarizados, vale decir, con el programa que está cursando, los nombres completos, tanto del participante como del docente, y la fecha actual. El trabajo debe estar desarrollado con una tipología de Time New Roman número 12, con un interlineado de 1.5 en una hoja electrónica tamaño carta. Vale una aclaración importante. El interlineado, como estamos hablando de Excel, no va a ser tan 1.5, no va a estar variado en función a lo que se vaya a trabajar. Entonces, el interlineado en esta oportunidad, mmm, si es que vale el término, va a ser libre, ¿ya? Por el tipo de trabajo que se está realizando. Bien, los márgenes izquierdo-derecho de 3, superior-inferior de 2,5. Las tablas de datos no deben ser muy complejas, tampoco muy difíciles de entender, entonces que sean relativamente sencillas, simples nomás, por favor. Y el documento debe estar presentado, subido a plataforma antes del tiempo establecido, por favor, para evitar problemas más adelante con esto de que no sube y se necesita un respaldo siempre, ¿no? En plataforma para cualquier situación. Bueno, y el producto de esa actividad es, bueno, en una hoja de cálculos, introducir tablas, ilustraciones, mini gráficos, gráficos, textos y símbolos. Bien.
Todo lo que se requiere está dentro de el material que se obtiene, que habría que hacerle una lectura. Vamos a hacer el día de hoy, efectivamente, pero bueno, solo tenemos aproximadamente hora y media, 2 horas, lo que es un tiempo relativamente corto para la cantidad de trabajo que sería ideal realizarlo, pero que lamentablemente no podemos hacerlo, ¿no? Bien, luego tenemos dentro de la actividad 2. Primera parte sería, bueno, recordar y practicar las funciones para insertar un gráfico, realizar una tabla de datos estadísticos. Se recomienda, y esto lo tomaremos como consejo, sugerencias, recomendación, hacer un trabajo de investigación en el ámbito educativo. Selecciona datos estadísticos que creas que son más relevantes para representarlos por medio de gráficos. Grafica e inserta los gráficos en una hoja de cálculo, interpreta y describe con tus palabras la información del gráfico, presenta la tabla de datos estadísticos, sus gráficos y sus interpretaciones. Básicamente, resumido, está en esta parte. Esto es lo que deben presentar. Tabla de datos estadísticos, donde se estén una tabla, gráficos, descriptivos y las interpretaciones. O sea, son 3 elementos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se va a presentar este trabajo, esta tarea? Bueno, mantiene el formato que se ha manejado continuamente, es decir, el documento de Microsoft Excel con una carátula que incluye los datos del programa que está usando, módulo y nombres completos, incluyendo la fecha. En la tipología, hemos hablado del interlineado que tampoco en este caso va a ser estricto. Y los márgenes, izquierdo, derecho de 3, superior, inferior de 2,5 y listo. Para evitar problemas, antes de que la fecha culmine, presenten por favor algunos. No vaya a ser que, mire lo que ha pasado a principio de semana, el día lunes. El día lunes tuvimos un problema serio, el WhatsApp se cayó, imagínense, a nivel mundial y todo el mundo estuvo desesperado. Que no nos pase eso, ¿no? No vaya a ser que plataforma también por alguna situación pueda caerse y estemos a último momento queriendo salvar esta situación. Por favor. Entonces, el producto es una tabla con datos estadísticos. Una tabla con datos estadísticos y sus gráficos descriptivos, más la interpretación correspondiente. Entonces va a ser algo corto. Ahora, ¿por qué es corto todo esto? Bueno, ya están todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos también que preparar el producto final. Y el trabajo final de módulo, por si acaso, de módulo, es un ensayo descriptivo. Este ensayo descriptivo debe tener, bueno, como todo ensayo, 3 partes. Ya enseguida vamos a desglosar un poquito eso, pero un ensayo descriptivo. ¿Cuál sería la temática del ensayo descriptivo? En este caso no es una temática libre, ¿no? Se debe hacer sobre el uso de los medios tecnológicos y el rendimiento académico de las y los estudiantes en el primer trimestre y segundo trimestre. Entonces va a ser más un poco comparativo entre el primer trimestre y segundo trimestre. Ese documento que vamos a presentar, es decir, el ensayo descriptivo, debe estar con citas bibliográficas de acuerdo a la normativa APA, sexta edición. Debe incorporarse o insertarse un índice, bibliografía, tabla de figuras y la numeración correspondiente a partir de la introducción. Recordemos, la primera semana hicimos algo muy parecido a eso. Se debe insertar tablas de los datos de calificaciones obtenidos en el primer y segundo trimestre de un curso específico. En esta tabla de datos debe utilizarse nombres ficticios. Vale decir, no vamos a colocar los nombres reales de nuestros estudiantes, sino nos vamos a inventar o alternar, ¿no? Podemos poner algunos nombres con
Suficiente que cambiemos unos cuantos apellidos, el orden de los apellidos y ya está. Realizar los gráficos necesarios para interpretar la información de las tablas de datos y presentar este ensayo descriptivo antes del plazo establecido. El formato de presentación debe ser un documento que va a oscilar entre 5 a 7 páginas, sin contar la carátula. Y tampoco contamos el índice. En la carátula se incorporan los datos que hemos estado manejando durante todo el módulo, vale decir, el nombre del programa que se está cursando, nombres completos del participante y del docente, y la fecha actual. El ensayo debe contener, esto es, por favor, atentos, nuestro ensayo, el ensayo que pretendemos que se va a realizar, debe tener una carátula, una hoja de carátula. Índice, una hoja de índice. Introducción. Bien, generalmente la introducción de un trabajo es aproximadamente el 20% del trabajo. ¿Sí? Lo que quiere decir que va a ser por lo menos una hoja. ¿Listo? El desarrollo de un trabajo, de un ensayo descriptivo es aproximadamente, obviamente no quiere decir esto exacto, ¿no? Es un 80% de todo el trabajo. ¿Ya? Es por eso que en este apartado del desarrollo debe introducirse los datos estadísticos, los gráficos y las citas bibliográficas. Para terminar con las conclusiones, que al igual que la introducción, es aproximadamente el 20%. ¿Ya? Y la bibliografía que también no va a exceder más de una hoja, ¿no? Entonces, por lo que estamos viendo, si sin contar carátula y el índice, si vamos a estar aproximadamente con 7 páginas, una página la destinamos para la carátula, que no cuenta, índice no cuenta. Introducción va una, desarrollo van 5, conclusiones va 1, 6, y la bibliografía en la número 7, con lo que tendríamos más o menos nuestro trabajo, más o menos. Sí, una distribución aproximada valdría, sería válida. Bien, el trabajo debe estar desarrollado, bueno, la escritura, la tipología que se va a manejar es The Time New Romance con número 12 y un interlineado de 1.5, tal como se ha estado manejando continuamente en todos los productos y todos los trabajos que se han realizado. Los márgenes deben ser tanto el izquierdo como el derecho de 3 y el superior e inferior de 2,5. Por favor, la misma recomendación se debe presentar antes del plazo, ¿ya? Antes del plazo y con el nombre de, por ejemplo, Juan Pérez, barra baja, trabajo final UP diplomado. Bien, vamos a hacer una especie de pequeño ejemplo, si es que vale el término, de cómo podríamos hacer esto. ¿Ya? Bueno, todo lo que se va a usar está en plataforma y la evaluación se va a hacer en función a estos pequeños parámetros que están dados, que también están a disposición de ustedes. Bien, entonces eso es lo que tenemos y esta semana, repito, termina el 18 de octubre. Por lo tanto, tenemos 9, a partir de ahora, 9 días. No esperemos, por favor, lo último momento. Sí, no esperemos. ¿Y por qué? Porque, bueno, también va a venir, en el caso de que no presenten en su momento, segunda instancia, que es lo mismo, más algunos otros aditamentos que tiene como el video, ¿no? Entonces, por favor, procuraremos no llegar a segundas instancias. No quisiera llegar a segundas instancias, soy muy honesto. Bueno, pero pasemos ahora a trabajar lo que nos interesa, que en este caso, durante esta semana, va a ser Excel y sobre todo la barra insertar. Entonces pasamos primero a ver Excel y dentro de esta barra de Excel, perdón, dentro de esta hoja electrónica, vamos a concentrarnos en
esencialmente en la cinta de insertar. Esta cinta de insertar tiene muchos elementos que son de mucha utilidad dependiendo del trabajo que sea necesario. Primero vamos a hacer un análisis un poquito más del lado estético, diremos, de Excel, porque al igual que Word se puede incorporar varios elementos, varios recursos con ciertas variaciones y además con ciertas similitudes también en lo que es el Word, ¿ya? Por decirles algo, a modo de iniciar, la opción de imágenes tiene las mismas características que Word o que PowerPoint. Entonces simplemente se hace clic, por ejemplo, en insertar imágenes y se elige, suponiendo que tengo en imágenes, en la carpeta de imágenes alguna imagen adecuada, pueden incorporar sin ningún problema una imagen con las características propias de Excel, ¿no? Y moverla, ponerle algún tipo de contorno, un efecto a la misma imagen, ponerle por decirles, a ver, bueno, todo lo que se puede poner, ¿no? Desde una sombra, que sea visible, que tener una reflexión, hacer el borde, suavizarlo, a una iluminación. ¿Ya? Entonces, todo lo que se podía haber hecho con el Word, también aquí es posible realizarlo con el Excel con relación a los gráficos, ¿sí? Se tienen muchas de esas opciones, eh, qué sé yo, desde trabajar con el giro y demás. Entonces, la parte artística, digamos, de Excel está también. No lo veamos solo como un elemento que para tan frío como para hacer cálculo y nada más. No, tiene otras opciones también, ¿no? Dentro de la cinta de insertar, son las imágenes. También se puede manejar con mucha libertad lo que son las formas, las autoformas. Desde gráficos simples, líneas, flechas, con diferentes características, tal vez diferentes colores, diferentes grosores, o con un tipo de línea diferente, ¿no? Entonces es válido el trabajo de esto. Pero aquí, a ver, voy a hacer algunos experimentos, llamaremos así, sí, en el buen sentido de la palabra. Explotar un poco más esta parte de las formas, por ejemplo, no solo dentro del Word que hemos visto, ni dentro del PowerPoint, también el Excel tiene, es cuestión de que el maestro tenga la capacidad de hacer volar la imaginación, ¿sí? Por ejemplo, lo que siempre conocemos como un cubo puede ser modificado, puede modificarse esto de varias maneras. Sí, empecemos. Por ejemplo, lo voy a ampliar el cubo para que sea visible. Eh, ¿Qué puedo hacer con un cubo? Bueno, cambiarle el color, cambiarle el contorno, el grosor de ese contorno al color que yo desee y ponerle un conjunto de todavía de más opciones como sombreados y demás. Sí, además de que la mayoría tiene, digo la mayoría porque no son todos, las autoformas, un pequeño botón de modificación que me permite que sea darle ciertas características y hacer variar un poco. Además de que puedes rotar para asumir cualquier otra posición sin ningún problema. Bien, entonces, no lo veamos estas formas simplemente como
formas que no tienen ningún tipo de uso o se ven simplemente limitadas a una forma muerta. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, voy a ampliar un poco una de estas formas, queda como un palo. Voy a replicarlo, básicamente con copiar y pegar. Voy a modificar la última que tengo. Y ahora voy a acomodar. Y listo. Ahora, sin problema, puedo agarrar y a todas estas formas darle un color más adecuado. ¿Sí? Y que parezca ya otra cosa. Y lo pongo como ejemplo nada más. Me gustaría que en algún momento intenten hacer algo así, nada más. Ahora, lógicamente, si dicen, hay que moverlo, miren, bueno, se mueve todo en uno y bueno, se desconfigura todo. Entonces, presionando la tecla de mayúscula o Shift, marcan, hacen clic en cada uno de los elementos, clic derecho y me permite agruparse como como un solo elemento, al que ya le puedo dar un tamaño diferente, ¿no? Y si quiero que nuevamente estén sueltos, nuevamente uso la opción de clic derecho y desagrupar. Pero esto que parecía una mesa no puede quedarse solo aquí, ¿no? Puedo hacer sin problema, por ejemplo, convertirlo en, miren, solamente es cuestión un poquito de creatividad y ya no es una mesa, ¿no? Es una silla, que ya me puedo sin problema ahora sí marcar presionando la tecla de mayúscula o Shift todos los elementos de tal forma que pueda hacer clic derecho y agruparlos en uno solo. Y si tengo uno, puedo tener la cantidad que yo requiera. No habría problema. Y bueno, ponerlo en la posición que yo desee, ¿no? En este caso, podría usar esto. Y bueno, viendo que ya tenía uno y puedo desagrupar nuevamente, podría simplemente agarrar solo estos elementos y convertirlo ahora sí ya en otra cosa, ¿no? Y esto, bueno, para que se vea, ya puedo trabajar con el clic derecho y las orientaciones que puedo mandarlo al frente. ¿Para qué? Para que parezca que está aquí. Y esta otra sillita, a ver si podemos agarrarla bien. Sí, se pudo agarrar. Reagruparla nuevamente y ponerla más al fondo. Entonces es posible hacer esto. Pero no solo quedarme acá, ¿no? Entonces, fíjense que podría, y voy a ampliarme un poco para entrar al dibujo propiamente, para que vean que Excel también tiene su parte artística. Y, por ejemplo, sobre esta mesa, voy a hacer una torta. Sí, una torta de, no sé, de algún sabor especial, que tal, no sé, se me ocurre ya lila, con un contorno que resalte, para que se note bien, tal vez podríamos ver cómo se quedaría con eso. Además de que podría, ya manualmente voy a seguir ampliándome para tratar de ir a hacer con detalle todo esto. Y ejemplo, nada más, estamos poniendo como ejemplo y hacer a mano alzada, por ejemplo, el decorado de esta tortita. Bueno, no decorado, ¿no? Sino el que parezca un decorado.
Entonces puedo hacer eso. Bueno, si puedo hacer el 1, lógicamente podría ser más de estos, hacerlo girar como hemos visto el otro. Para que coincida y, o sea, fíjense, ya está. Ahora, no solo el arte se puede quedar en esto, también hay una forma bonita que quiero mostrarles. Y voy a agarrar un cilindro. Ahí está el cilindro, perdón. Primero grande. Nuevamente, un poco más pequeño. Darle un relleno, por ejemplo, de tal vez de una gaseosa, una Fanta. No, creo que negro. Y el vaso transparente. En este caso, no se está viendo transparente, eh, pero existe y hay cuestión de jugar nada más, la transparencia. Y llegamos, por ejemplo, a un 80% donde ya se ve un poco más adecuado esto y ahora sí puedo agruparlo y reducir el tamaño para que pueda tener un conjunto de pequeños vasitos con bebida repartidos en la mesa. Entonces, eso es lo lindo de Excel. También tiene una parte gráfica que puede ser explotado y darle otro tipo de intención, ¿no? Entonces, esto lo planteo solo como ejemplo, por un lado. Además, dentro también de la cinta de insertar, van a poder observar muchos otros elementos, por ejemplo, imágenes en línea, esto que lo vamos a ver enseguidita, que me permite hacer tipo organigramas por diferentes categorías, procesos, ciclos, jerarquías, relaciones, matrices, pirámides y bueno, un conjunto de opciones más, ¿no? Además de que al igual que Word, esto tiene la posibilidad de, a ver, voy a hacerle clic por acá, de incorporar ecuaciones, sin problema. Bien, entonces, por ejemplo, voy a acomodarlo acá. Voy a hacer un poco más grande para que pueda ser trabajado sin problema. Ahora, al interior de esta eh, ecuación, digamos así que hemos puesto, puede ponerse, por decirle, ciertas partes con algún tipo de, ¿cómo llamarlo? Resaltado, ya para que sea un poco más, eh, ¿cómo llamarlo? Didáctico, tal vez. Entonces, la fórmula no siempre es blanco y negro y nada más. Lo que sí hay que recordar es que si bien es cierto, puedo cambiar el tamaño de la letra, no está permitido cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, Algerian, pongo como ejemplo. No me va a permitir, ¿por qué? Porque Algerian no tiene las características matemáticas, ¿no? Y hay un tipo de letra matemático siempre, se llama Cambria Mat. El nombre creo que es un poco ya, me indica. Entonces, esta forma de trabajar con las fórmulas es, bueno, exactamente igual a lo que habíamos visto en Word. Es decir, si desean añadirle algún elemento, bueno, aquí tengo fracciones, índices, radicales, integrales. Bueno, dentro de las fracciones creo que también están derivadas, diferenciales, signos de agrupación de todas las límites. Fíjense, para hacer introducción a la derivada. O sea, funciones trigonométricas de todas, no solo funciones trigonométricas simples, sino funciones trigonométricas hiperbólicas, inversas, etcétera. Además de contar con la mayoría de los signos y símbolos de matemáticos, de una manera fácil.
Además, hay que seguir con esto del además. Creo que voy a insertar algunas filas por acá para que pueda verse. Además, también existe la posibilidad de insertar ciertos símbolos. Pero no son solamente estos símbolos que los estamos pudiendo ver acá, no. ¿Sí? Dependiendo del tipo que elijan, pueden encontrar diferentes tipos. ¿Sí? Solo como ejemplo, veamos toda la cantidad de símbolos que tiene. El texto normal, miren, es bastante amplio el texto normal. Además de que por decirles, a ver, en el tipo de letra Arial tenemos esto, en el tipo de letra tenemos esto, y algunos tipos de letras que pueden resultar interesantes, como por ejemplo los webdicts, que son otro tipo de símbolos donde pueden encontrar, por ejemplo, personas, deportes, movilidades, o windings, por ejemplo, donde encuentro otro tipo de elementos que pueden resultar también, también puedo encontrarlos. Por ejemplo, algo que puede ser de mucha utilidad, una carita feliz y una carita triste, para hacer algún tipo de sistema de evaluación. O también un dedito arriba o dedito abajo, ¿no? Que like, cuando lo hace bien, y bueno, desaprobación, ¿no? Pero estos son detalles que se pueden encontrar a veces y en el caso de necesitarlo, simplemente se selecciona y se hace clic en insertar y se cierra. Y listo, aquí está. Y puedo hacer con eso todas las características de cambiar el tamaño, cambiar el color, alineación, sin ningún problema. Si al lado deseo otro tipo de símbolo, vale decir, por ejemplo, dedito arriba, insertar y cerrar, puedo hacer lo mismo, ¿no? Cambiar el tamaño, cambiar el color, ponerle verde, negrilla, hacerlo del tamaño que yo requiera. Entonces, hay muchas pequeñas cositas que en algún momento pueden decir, pero esto para qué me sirve. Voy a plantearles como ejemplo, obviamente, que cuando haga un ejercicio bien, el estudiante, bueno, le pongas una carita feliz. Y si hace un ejercicio mal, le pongas una carita triste. Podría ser muy funcional. Pues la carita feliz universalmente significa bien y la carita triste significa, bueno, equivocación. Y no necesito ya estar usando otro tipo de términos, ¿no? Entonces, Excel también tiene un elemento artístico, donde se puede trabajar muchos elementos de la misma manera como se han ido trabajando, por decirles algo nada más, los elementos de Word. Bien, por cuestiones de tiempo vamos a ir avanzando y vamos a ahora trabajar con algo que nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero quiero ser muy claro en este caso, ¿sí? Voy a usar una nómina y las calificaciones del primer trimestre. No se anotó, primer trimestre y las calificaciones de un segundo trimestre. Bien, una nómina y calificaciones de un primer trimestre y de un segundo trimestre de un conjunto de estudiantes que, repito, esto tiene que ser según lo que se pide con nombres ficticios. Por ejemplo, voy a poner nombres como Mateo, perdón, está con mayúsculas, Marcos, Lucas, Juan, Ruth, Ana, José,
¿Qué más? A ver, nombres un poco así de... Sara no está. Sara, Eva, Abel, Caín. Bueno, nombres de la Biblia. Sí, voy a usar estos. Y vamos a ver. Uno, dos, nada más. 11, 12. Uno más que sea para tener. Elena. Este va a ser el número 12. Bien, y voy a... honestamente, vamos a inventarnos algunas calificaciones para poder hacer este trabajo. Sí, suponiendo que, a ver, Mateo empieza con una calificación de 65, 74, 82, 73, 62, 64, 70, 51, 65, 72, 68, 73. Y aquí vamos a tener variaciones. Mateo, supongamos que se mantiene. Marcos, que mejora, se mantiene, mejora, baja, sube, baja. Uh, Tendremos una persona más que esté un poco mal. ¿Qué les parece? Sí. A ver, a Mateo también le voy a poner una nota de reprobación en esta oportunidad, porque no tengo reprobados. Ahora sí, con mucho esfuerzo recupera. Eva también ha demostrado un avance importante. Abel aumenta. Caín baja. Bien malo con Caín. Y Elena baja también un poco. Bien. Entonces ya tendría aquí una tablita. Una tabla que, bueno, va a tener ciertas características, ¿no? Por decirles de valores. Y a ver, vayamos poniendo algunos colores que pueden resultar. Para cada trimestre un colorcito diferente. Bien, lo primero que debemos hacer cuando hacemos tablas estadísticas, gráficos estadísticos, debemos tener bien claro qué es lo que quiero mostrar. Y en base a lo que quiero mostrar, saber elegir el tipo de gráfico. Entonces, voy a hacer la primera interpretación solamente del primer trimestre. Paso, primer paso, selecciono la nómina y además las calificaciones del primer trimestre. Primer paso. Segundo paso, elijo el tipo de dato que puedo utilizar o que voy a utilizar. El gráfico estadístico se presenta en esta manera, pero puedo elegir yo a través de este pequeño opción que se tiene en la parte inferior, que sí creo que es más adecuado entrar directamente a ese lado. Entonces vamos a hacerle clic. Primero voy a borrar esto. Y aquí me recomienda la máquina que use o barras, perdón, o columnas o barras. Esas son las dos opciones. Pero puedo opcionalmente yo elegir a través de la siguiente pestaña de todos los gráficos el tipo que yo quiera. Puedo manejar línea. Puedo elegir circular, dependerá si me conviene o no me conviene. Barras, áreas, dispersiones, cotizaciones, superficies, radiales, cuadros combinados. Generalmente usamos un poco más esto de la columna. Entonces puedo usar columna. Dentro de columna, si bien es cierto, me da esta primera posibilidad, me dice también que puedo usar esto, 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 esto. Bien, voy a hacer columna simple, nada más. Para que se vea bonito, tal vez a colores.
Aceptar. Y ya está. Ahora, ¿qué cosas puedo ir haciendo aquí y modificaciones también aquí? ¿No ve? Primero, la posibilidad de modificar el tamaño. Sí, puedo hacer que sea una imagen, un gráfico estadístico más grande, más pequeño. Personalizar algunas cosas. Por ejemplo, la calificación de Mateo. Además de que, bueno, ya me aparece automáticamente, hay que ser honesto, un posible cambio de modos en los que se presenta el gráfico. Por ejemplo, este puede resultar interesante. Puedo completar eso a través de la personalización. Para personalizar, simplemente selecciono el elemento. Por ejemplo, el título, quiero personalizar. Le hago clic, le hago clic. No doble clic, sino un clic, luego espero un momento y le hago nuevamente clic. Y aquí pongo, esto es el aprovechamiento del primer trimestre. Bueno, eso va con letra. Hago las modificaciones como cualquier cosa. Sí, simplemente es un texto, entonces puedo cambiar el tamaño, el tipo de letra, no hay problema. Y aprovechamiento del primer trimestre. ¿Puedo personalizar algunos de estos elementos? Claro que sí. Por ejemplo, voy a usar con rojo y marco. Selecciono a Mateo, que era su color. Fíjense, celeste, celeste. Y como está con el riesgo, le voy a poner rojo. Lo propio para Sara, rojo. Entre esos son los que están con riesgo. ¿Sí? Dos rojos. Entre 60, arriba de 50 hasta 60, 70, voy a colocar otro color. Entonces, por ejemplo, de 60 hasta el 70. Estos que sean de un color no tan preocupante. Voy a ponerle naranja, el 64 también naranja, el 65 naranja, todos los 60 hasta el 70 naranjas. Arriba de eso, el 70, le voy a poner un color verde. Verde. Todos los 70 voy a magnificarlos con verde. ¿Sí? Para entender mejor. Y 80 voy a colocar de color azul. Azul intenso. Hecho esto, ¿qué me permite hacer esto? Mil perdones, voy a silenciarlos, ¿ya? ¿Qué me permite hacer esto? Bueno, ya tener una interpretación un poco más exacta de lo que yo quiero, ¿no? Entonces, ya me sirve para que para indicar que todos aquellos que, según este gráfico, tengo dos personas con rojo, lo que quiere decir que están con debajo de o con riesgo de, con bajo aprovechamiento. Existen 4 personas de color naranja que están regulares, 5 personas en color verde con muy buena nota y una persona con color azul con una nota muy buena. Excelente. Listo, ya está marcado así. Ahora, ¿qué pasa si yo deseo también hacer junto con esto o al lado? Voy a moverlo esto un ratito aquí para poder tener espacio y hacer lo mismo. La nómina con el segundo trimestre, pero debo marcar estos dos elementos, esto y esto. Como son elementos que no están juntos, colinean, marco la primera, presiono la tecla de control sin soltar, marco la segunda. Y ahora sí, ya puedo irme hasta insertar, buscar gráficos, elegir entre los que yo quiero. Hemos dicho que este con color me gusta. Acepto. Dentro de eso más o menos era este estilo. Acepto. Amplío esto. Voy a modificar. Esto es aprovechamiento del segundo trimestre. Al igual que el anterior, voy a ponerle con letra roja. Y aquí veremos todos los 50 en rojo. No tengo ningún 50.
Pero ¿qué pasaría si tuviera algún 50? A ver, vamos a suponer que Sara no tenía 55, sino tenía simplemente 50. Automáticamente baja. Sí, entonces voy a poner todos los de 60 eran de color, revisar esto. Los 60 es color naranja. Entonces este es un color naranja. 60 naranja. 60 naranja. 60 naranja. Después del naranja venían los colores verdes, arriba de 70. Los colores verdes, 70 verde, 70 verde, 70 verde, 70 verde, que puedo unificarlos. Y arriba de eso, colores azul intenso. Bueno, entonces ya puedo hacer una comparación. Ahora, sin mucho problema, voy a reducir un poco solo la visualización de estos dos gráficos. En el primer trimestre, voy a cambiar la posición para hacer una correcta interpretación. ¿Qué es lo que nos pide? ¿No? El trabajo. Debemos tener una tabla. Aquí está la tabla. Obviamente, pueden hacerla con elementos un poco más agradables. No hay problema. Ya, la primera tabla y una segunda tabla de comparación. Y me fijo que aquí tengo dos rojos, aquí solo tengo uno, lo que significa que está mejorando. No. Ahora, cada uno de estos elementos puede ser modificado. Ahora haré una mixta de las dos. Comparo la nómina, el primer trimestre y el segundo trimestre. Y me voy nuevamente a gráficos. Voy a seguir manejando esta. Pero ahora sí, ¿cuál me conviene utilizar? Uno al lado del otro. Podría manejar estas en 3D. Que podría ser una opción. Primer trimestre o uno al lado del otro. Para ver y comparar si ha aumentado o ha bajado. ¿Sí? Por cada uno de los elementos. No es conveniente en algunos, por ejemplo, los apilados, ni los del 100%. ¿Por qué? Porque son de otro carácter, o sea, es carácter acumulativo. Por lo tanto, la interpretación va a ser diferente. Aquí podríamos decir para aportes, digamos, solidarios, ¿no? Que se ha llegado a un monto de 100 bolivianos, pero el primer trimestre se tuvo el 50%, el segundo trimestre el 20% y el tercero un 30%. Pero todos llegaron a la misma cantidad. ¿Sí? Entonces, otro tipo, esto de apilados. En dos dimensiones y en 3 dimensiones también los apilados comparativos. Ahora, lo que podría usar tal vez es esto de columnas. Aquí está, me está mostrando. Miren, primer trimestre de cada uno, segundo trimestre. Esta otra que me muestra el primer trimestre y el segundo trimestre, pero apilado por si acaso, ¿no? Porque miren, a ver, veremos y nos vamos a dar cuenta. Voy a usar la primera opción. Acepto. Bien. Nuevamente marcando todo esto, voy a usar la siguiente opción. También dentro de líneas, esta que digo, ay, mire, se ve mejor porque están más separados. Y voy a trabajar con estos dos gráficos, ampliando su tamaño para que sea lo más visualmente aprovechable. Fíjense, suficientes con ver un poco las escalas. Aquí llega al 90, a 90 puntos. Y aquí llega a 180 puntos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, Lucas está cerca a los 160 puntos. No, no puede ser. No puede ser.
Aquí, ¿qué está pasando? Pone la primera nota de Lucas y a continuación pone su segunda nota de Lucas. Eso significa que está siendo acumulativo. Y este tipo de gráfico para esto no me sirve. En este caso, este gráfico sí me sirve porque estoy viendo el primero y el segundo de forma independiente sobrepuesto. Aquí el primero y el segundo está acumulado. Acumulado. ¿Ya? Y bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Si se tiene, se puede tener subdivisiones. Y si quisiera, este entonces no me sirve, lo voy a eliminar. Este sí me sirve, lo voy a ampliar para trabajar grande. Aquí, algunas cosas que podría hacer. A ver, por ejemplo, en este X, en este eje, perdón, de las, el eje Y, ¿sí? Modificaciones, a ver, doble clic. Para hacer modificaciones, aquí se hacen completas todas las modificaciones que sean necesarias para hacer una mejor interpretación. El mínimo, ¿cuánto va a ser? 0. Máximo, yo puedo hacer una comparación con 100 puntos. Y las escalas van a ir de 10 en 10, 10, 20. Creo que puedo hacer de 5 en 5. A ver, veremos. 5, 10, 15 para tener un, ¿no ve? Mayor exactitud. ¿Qué más podríamos ir viendo? Solo para ejemplificar. Ay, lo perdí. Las marcas de graduación. Si son necesarias, puedo ponerlas y si no, no. Voy a poner estas en el exterior. Fíjense, aquí están unas marquitas al lado de cada número aparece. En el secundario voy a poner en el interior y se ve como una regla. Las etiquetas, si son necesarias o no. Puedo poner alto, bajo, no colocar ninguna etiqueta o junto al eje. ¿Qué sería conveniente junto al eje? El número, lo mismo. El número puedo darle el formato que yo desee. Recordemos cómo hemos visto la primera vez, ¿no? ¿Cuántas cifras significativas va a tener? Yo necesito con una cifra significativa nada más. Y entonces, esto se va a poner cuando elija interior, a ver. Miren, está con 1, 100.07. ¿Sí? Entonces pueden ir haciendo modificaciones en función a lo que necesite. Y hacer todos los cambios. Desde, no sé, por ejemplo, este tipo no me gusta, entonces eh, ponerle tal vez un colorcito. O tal vez al borde ponerle otro color. ¿Se puede poner al borde otro color? Sí. A cada una de estas líneas puedo ir dándole diferentes matices. Sí. O sea, de tal forma que pueda personalizarlo totalmente a mi gusto. Totalmente a mi gusto. Sí, entonces, son opciones que se tiene. Creo que con esto puede quedarse mejor. Dicen, perdón que lo interrumpa, ¿puedo hacerle una consulta? Adelante. Una consulta, justamente, ¿no? Estoy viendo justamente la tabla abajo. Entonces, usted para graficarnos y para hacerlo sencillo ha utilizado solamente nombres. En el caso de la tabla, bueno, que solo esto es un formalismo, ¿no? Por cumplir con los datos, colocaríamos solamente un nombre y un apellido para que no sea demasiado, para que pueda ser vistoso, pero que no ocupe demasiado campo en la parte de abajo. Ah, sí, por favor, eso sí, me parece genial. Muy buena la observación. Obviamente, por practicidad yo puse esto, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero como nos pide en el documento, y eso hay que recordarlo, nombres ficticios. No quisiera que su alumnito Juan Pérez sí esté nombrado aquí con una nota de reprobación. Esto tiene que ser con nombres y apellidos ficticios. Para evitar eso sí, pediríamos nomás que sería bueno eh, que estos nombres entren con un nombre y un apellido. Uno nada más, pero por favor.
Sí, un nombre y un apellido, nada más. Ya para no tener el problema de... eh, y bueno, pues, tal vez podríamos ponerlo así. Porque cada uno de estos elementos, como acaban de verlo, puedo modificarlo, ¿no? Le hago doble clic aquí y digo en la alineación. En la vertical que esté donde, al medio, horizontal, estaba así, Mateo Marcos, pero si deseo eh, que vaya así, ¿no? O bueno, dependiendo del gráfico, en algunos casos inclusive se puede, en algunos casos, no digo todos, personalizarlo dependiendo si hay espacio o no hay espacio. Entonces, todo lo de aquí básicamente se puede ir cambiando casi a gusto total. Entonces, lo que nos está pidiendo, por eso, lo único que quiero recomendarles es que tengan cuidado con qué tipo de gráfico van a seleccionar. ¿Ya? Porque una vez seleccionado, bueno, aquí ya puedo hacer relación del primer trimestre, comparación, o relación en todo caso, creo que es, ¿no? Relación del primer eh, trimestre y el segundo trimestre. Tal vez un poco más grande, no habría problema. Ahora, esto, si está muy pequeño, esto de acá, tal vez un poco más. Bueno, se va a reducir eso, ¿no? Pero bueno, puedo ir haciéndolo más grande. El color de cada uno de los elementos, esta línea, también la puede modificar. O sea, eso me gustaría que sea bien notorio el primer trimestre con rojo. El segundo trimestre solo es cuestión de agarrarle bien nada más con azul intenso. Entonces ya puedo ver primer trimestre y segundo trimestre. Hay que tener mucho cuidado el tipo de dato que vayan a elegir. No quiero que cometan el error de, me gusta este gráfico y nada más. Lamentablemente he visto eso en algunos trabajos, eh, cuando, bueno, soy honesto, no es la primera vez que estamos en este trabajo de capacitación, información, de colaborar a los colegas en el uso de Excel, pero, o de cualquier otro software, pero el Excel, cuando lo manejamos de esta manera, alguna vez, por ejemplo, la secretaria del colegio, por querer hacerlo bonito, buscó unos tipos de gráficos y dijo, bueno, yo voy a hacer con esto. Y le puso unos gráficos que no tenían, honestamente, ningún tipo de relación. Y él dijo, pero he marcado bien, yo quería estos. Pero esto, ay, pero lo moví mal. Lo voy a poner encima, nada más. ¿Ya? Estos, aunque lo pongas así y aunque de abajo te esté indicando, más aquí arriba, te está indicando de a cuál le pertenece cada uno. Es más, tal vez hasta valores podríamos colocar, no habría problema eso, ¿no? Eh, agregar etiquetas. Ay, Dios mío, qué pequeñitos. Ya. Por ejemplo, estos valores. Pero honestamente, esto no es representativo porque no me está indicando nada. Cuánto tiene cada uno, pero no va, eh, no se entiende. No llega a ser comprensible. Por eso, busquemos un gráfico que se vaya a acomodar a lo que necesitamos. Sí, una torta más cerrada, más compacta. Se puede ir. Ay, no, solo que a veces no agarro el que quiero. Ahora sí creo que lo agarré todo. Ya, este tipo de gráfico en forma de torta, por ejemplo, no es aconsejable para nada. Por lo menos dentro de una comparación entre calificaciones, digamos, no. Para otra cosa tal vez sí, pero para esto no. Entonces debemos saber buscar esto cuando se ve con mucha frecuencia para las elecciones de partidos políticos, ¿no? Porque en realidad lo que se ve son porcentajes acá. Estos que serían porcentuales.
esto, sí, pero que estaría de todas formas con mala interpretación porque 48% tiene que formar esto él. En total tendría que formarse el, es que vaya adentro. No quiere. Allá. Con relación a totales, no es. Las notas no son porcentualizables. No sé si está bien el término. No puede sacarse un porcentaje de las notas como tal. Se puede sacar un promedio, sí, pero no un porcentaje. Entonces, no se puede usar cualquier gráfico. Eso es importante, saber qué gráfico usar y para qué situación usarlo. Una vez que se ha elegido el gráfico, lo pueden personalizar de tal forma que en función de ese gráfico pueden, ¿qué les digo? Sacar un montón de interpretaciones. Entonces, ¿qué es lo que se pide como producto? Eso es lo malo, a veces se agarra. Como se personaliza cada elemento, miren, agarra esto y lo que quise mover así y lo que estoy moviendo es esto, ¿no? Pues a veces conviene clic afuera y listo. Relación. Se pretende tener, van a presentar esto, una tabla. Obviamente no la tabla tan sencilla y simple como esta, ¿no? Que parezca más al cuaderno pedagógico que usamos, donde estén las calificaciones, como hicimos la anterior semana, su gráfica, porque lo que nos pide en el texto, veremos, para la actividad 2, presenta la tabla de datos estadísticos, nos dice presenta la tabla, no nos está diciendo que presentemos varias tablas de estadísticos, con sus gráficos descriptivos y sus interpretaciones. Entonces, una tabla, dos gráficos, suficiente. Aquí ya tengo mi tabla. Esta la voy a poner aquí. Lo que podría presentarse, más o menos les platico, podría ser algo, por decirles así. Aquí estaría la tabla, que la puedo acomodar un poco más a la derecha, biencito, los gráficos tal vez un poco más pequeños. Y aquí realizar la interpretación, ¿no? En tal vez un espacio como este se me ocurre. O sea, sugerencia, ¿no? No digo que sea así o sí así. Pero aquí anotar, según lo que se observa en el primer trimestre, se resaltan, perdón si escribo mal, ¿ya? Se resaltan con rojo los estudiantes con bajo rendimiento, que son dos. Con regular son 5. Bueno, 4. Y óptimo, 1. Ya. Esto es más o menos así mal redactado, o sea, no tan completo, pero la idea es lo que quiero darles, ¿no? No puedo hacerlo yo todito. Y hacer lo mismo para esta segunda. El segundo aquí ya viene, ¿no? El segundo trimestre se observa una notoria mejoría. Pues no hay ninguno con rojo. Ah, no. Pues hay solo uno con rojo, 3 o 4 con regular, con muy bueno y han mejorado y a óptimo han llegado 2. Entonces, esto es por cuestiones de tiempo, repito, no malinterpreten. Esto es lo que hay que presentar. Una tabla que se sugiere pueda ser sugerencia. Primer y segundo trimestre, obviamente con un rayado más adecuado, ¿no? Un poco más completo. El aprovechamiento, una gráfica podría ser del aprovechamiento del primer trimestre, del segundo trimestre, o tal vez podrían ya incorporar esta,
un poco más abajo. Y hacer al igual que esto, aquí una interpretación. Podrían hacer. Entonces se requiere al menos una tabla y al menos dos gráficos que tengan su interpretación. Esta interpretación la pueden ustedes colocar y además, como ya sabemos manejar, poner, ejemplo, aquí la interpretación. ¿No? Esto va como ejemplo. Ya el carácter estético dejo a su criterio. Pero esta sería una forma de poder realizar el trabajo o por lo menos parte del trabajo. Dicen, ¿lo puedo molestar con otra consulta? Adelante. Y para la parte de forma del documento al momento de colocar los márgenes que solicitan, Sí, esa muy parte bien, de... gracias. Les comento que me hicieron una pregunta, la misma pregunta del anterior grupo. Aquí nos piden, y soy honesto, aquí puedes poner en el diseño de página los márgenes que tú desees, ¿no? Márgenes personalizados, y aquí pones los márgenes. Pero esto hay que entender que Excel izquierdo, creo que era de 3, derecho de 3, voy a poner 2.5, 2.5 y acepto. Y honestamente no afecta la hoja, porque si voy a tener una vista previa, miren aquí me saldría la vista previa, y esto es en esencia irrelevante, pues Excel, y aquí creo que fue una falla en error de omisión nada más, en el documento nos dice, en el formato, porque por decirles algo que no podía haber tocado, si quieren Time New Romance, en ecuaciones no existe esto, es solo un tipo de letra. Y aquí me pide un documento en Excel, formato de la tarea, un documento en Excel. Y Excel no maneja el término de hoja como maneja el Word. Por eso esta parte creo que solo accidentalmente se equivocaron al poner pensando que lo iban a mandar a Word, cuando lo que se quiere es que sea un documento de Excel. Lo que sí se puede poner sería aquí sin problema. Aquí la carátula en la hoja 1, en la hoja 2 esto de las formas, que es lo que nos pide, y en la hoja 3 lo que se vaya a necesitar, ¿no? Entonces, yo voy a ser honesto con ustedes. Yo les quiero pedir que me presenten un documento en Excel, es decir, así, aquí. ¿Por qué? Porque yo puedo ver, alguien me dice, lo que podríamos hacer también sería no agarrar y copiar control C y venirnos a Word, aquí en Word, hacer el pegado. Eso se va a hacer para el documento final. Aquí hacer el pegado y presentarlo aquí con ese formato que se está pidiendo, no va. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el Word? Y por eso les digo, hay que tratar de ganar eh, el producto final. Fíjense que el producto final es un ensayo descriptivo. Y vámonos al producto final. ¿Qué es lo que se pide en el producto final? Ah, un ensayo sobre el uso de medios tecnológicos, rendimiento académico de las y los estudiantes en el primer y segundo trimestre. Bueno, hemos hablado un poco de los porcentajes y el total está dado. ¿Dónde está? Más aquí creo que lo vi. A ver, un momento, un momento. Aquí está. Carátula, índice. Bueno, eso va como hojas previas. En algún momento aquí vamos a hacer la introducción.
aquí vamos a plantear el tema, ¿no? En la introducción, la carátula y el índice estoy dejándolo más arriba. En la introducción aquí planteamos el uso de los, básicamente de las TICs y el aprovechamiento en el primer y segundo trimestre. Y aquí ustedes ponen su punto de vista, es un ensayo. Hemos observado, he podido percibir, es un ensayo de tipo personal, entonces descriptivo. Ponen aquí el resumen de todo. Una vez que estemos más abajo, vamos a entrar al desarrollo. Y aquí sí deben entrar con citas, ¿sí? Según, me voy a poner, no sé de quién, Juan Pinto. Según Juancito Pinto, dice o plantea todo esto. ¿No ve? Y va las citas. Y vamos a nombrar eso, ¿no? La cita en APA 6. Y además, los datos de mi unidad educativa me invento el curso. Segundo, secundaria, comunitaria productiva, en el primer trimestre. Ah, recién viene eso, con los nombres inventados. Se analiza qué. No dice analiza. Se analiza qué. Dos puntos. Y ahora sí podríamos poner ya este gráfico. Sí. Aquí hacen la interpretación, ¿no ven? Se observa que no olvidemos, los gráficos también van a estar mencionados, al igual que las citas. Entonces, seleccionan el gráfico. Este gráfico es fuente propia, por si acaso, ¿no? Nos vamos hasta referencias y en referencias ponemos insertar título. Y aquí, ilustración, no es una ilustración, es ecuación, gráfico, tabla, es un gráfico. Si no existiese el término de gráfico, voy a ir a un nuevo rótulo y voy a poner aquí. Gráfico. Con tilde ahora he puesto. El otro no era. Es que ya puse antes, ¿no? Y acepto. Entonces aquí está gráfico 1. Se observa que en el gráfico 1, todo esto. Comparando con. Y aquí ponemos el gráfico 2. Y aquí sí vamos a tener que usar control C, control V. Bueno, los tamaños no hay problema. Esto es el gráfico 2. ¿Para qué estoy poniendo esto? Para que más abajo tenga un índice de tablas. Si hubiese índice de tablas o índice de gráficos. Y aquí simplemente ponga la tabla de ilustraciones. Y en este caso gráfico, que es lo que se está usando, o si fuesen las otras cosas, ¿no? Gráficos es lo que se utiliza y ya está. Entonces voy a tener al igual que el índice, la bibliografía, automáticamente generado los gráficos. El gráfico 1 que está en la página 1, gráfico 2 en la página 2. Esto sí, pero esto en cuál corresponde al producto final del módulo. ¿Sí? Documento en Word y Excel. No puedo mandar dos documentos, uno de Word y otro de Excel, no. Excel sí van a ser copiar y pegar. ¿Por qué en el primer caso no? En el primer caso, no es posible la realización de los dos, o el Excel en este caso, perdón, les estaba mostrando esto.
el Excel, no quiero que lo lleven a Word porque para analizar simplemente miren, hago clic y veo qué cosas se está graficando y digo, está graficando nombres con el primer trimestre. Aquí. ¿Qué está haciendo aquí? Con un clic yo me doy cuenta qué han hecho. En este gráfico, ¿dónde está? Hago clic en el gráfico y me dice, aquí se está usando esto y esto. En este gráfico, simplemente lo marco y me marca aquí, ven, con un colores, primer trimestre, segundo trimestre, lo que estoy viendo. Si esto lo ponen a Word, lamentablemente no puedo ver y puede ser cualquier gráfico que me estén mostrando. Por eso es que prefiero que me manden o que suban, por favor, el documento en Excel. Por eso, independiente aquí, el tipo, aquí el interlineado, lamentablemente les decía eso, no puede existir un interlineado de 1.5 aquí. ¿Por qué? Porque este formato de celdas en el texto, puedo poner tipo de letra, pero no hay interlineado en Excel. Excel no maneja interlineado. Es una característica solamente de Word. ¿Ya? Entonces, ese cuidado, sí, les pediría que lo tengamos. Puede ser que haya sido solo, como les digo, un error de omisión nada más, que es subsanable, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora que ya hemos saldado esa duda, Luna, perdón, no sé si hay alguna otra duda más que podamos absolverla. Estamos para eso en esta sesión. O sea, el primer trabajo básicamente es esto. No, a ver, revisemos nuevamente, que esté claro. De la semana son 2 actividades, ¿sí? Básicamente, el producto de la primera es una hoja de cálculo, poner tablas, ilustraciones, gráficos, que habla de tablas. Ah, de tablas habla, esto es una tabla, no hay problema. Aquí también tienen que entrar estas formas, tienen que estar esto, ¿sí? Básicamente, el primero, y ecuaciones, el primero tiene que ser algo como esto, pero más ligeramente enredoso. ¿Ya? Ustedes elijan, por ejemplo, para hacer un determinado proceso, digamos el ciclo del agua, puedo usar esto. Y podemos ir jugando con los colores, que se vea así, para que se vea bonito. Entonces, esto lo acomodamos. Como Excel es un documento bastante amplio, grande, ¿para qué podrían usar esto? Veamos. Aquí solamente se hace clic y van a empezar a escribir. Y si no necesitan el elemento, bueno, si le ponen suprimir, se suprime. El ciclo de la vida, puedo poner nacer, crecer, reproducirse, morir. Es un ciclo de la vida, que lo puedo plantear de esta manera. Entonces, ¿para qué podría usar esto? Lo que se requiere es, como se dice, practicar un poco en base al documento que se presenta del señor Rico, ¿no? Que es muy bueno, tuve la oportunidad de verlo y están con muy buenos elementos. Entonces, eh, Alfredo Rico, olvidaba el nombre, perdón. Microsoft Excel de 2016, busquen, está aquí en la semana. Aquí material de apoyo, aquí está, lo van a encontrar. Una leidita y hacer un poco de ejercicio. ¿Para qué? Para que puedan sin ningún problema hacer eso. Entonces, la primera hoja, la primera actividad, introduce en una hoja de cálculo tablas, ilustraciones, gráficos, mini gráficos, textos y símbolos. Faltaría ecuaciones nada más aquí. Entonces, la primera es un popurrí, una miscelánea. ¿Para qué? Para que vea, el participante se dé cuenta, como estamos todavía en Excel básico, se dé cuenta de las cosas que se pueden hacer con
el Excel. Esta sería la primera actividad. ¿Sí? Me faltaría una tablita. La segunda actividad, revisemos, esa es la 1. La segunda actividad, aquí. Análisis de qué es lo que hay que hacer. Una tabla con datos estadísticos, con sus gráficas descriptivas y las interpretaciones de la información. Es esto. La tabla, su gráfica y su análisis, su interpretación. Entonces, la 2 está también clara. Y el producto final es esto ya, del módulo. Y esto debe llevar ya 5 o de entre 5 a 7 páginas sin contar carátula, ni índice, ni bibliografía, creo que es. ¿No? Entonces, lo que hemos hablado, más o menos el 20% es la introducción, el desarrollo 20% y las conclusiones 20%. Los demás son solo complementos del trabajo, del ensayo. Entonces, la idea es que en las conclusiones puedan convencer, ¿sí? Tienen que convencer al lector de que lo que estás mostrando o lo que estás planteando en un principio es verídico. ¿Y cómo lo estás mostrando? Con datos. No estás sacando solo, yo pienso, no, estás mostrando que efectivamente hubo una mejora significativa entre el primer trimestre y el segundo trimestre, habiendo con datos, o no hubo mejora. Está claro los 3 trabajos que se tienen que hacer. El primer trabajo, básicamente una miscelánea de los elementos que se pueden hacer y vean para qué lo pueden usar. Segunda actividad, una tabla con datos. Lo estoy haciendo muy simple. Lógicamente aquí vendría combinación de celdas, todo eso que se parezca más a un cuaderno pedagógico de verdad, ¿no? Con su gráfica estadística, su gráfica, y la interpretación de la gráfica. En el caso de que se usen más de una gráfica, cada gráfica viene con su propia interpretación, según lo que se ve. Y por último, el producto final es un ensayo, donde además, bueno, en un principio va la carátula, el índice, luego empieza con la introducción. En la introducción plantean ustedes el problema y al ser personal, su punto de vista. Después viene el desarrollo y en el desarrollo debe estar aquí colocado, en el caso de que sea necesario, estas referencias que las hemos visto en el formato de APA. Y si hemos sacado un libro, de una revista, todo eso, ¿no? Hemos hecho la práctica correspondiente, de tal forma que al final pueda hacerse la introducción de la bibliografía. Entonces, viene en esta parte, citas, APA, el gráfico copiado y pegado de Excel, ¿sí? La interpretación, y llegamos a las conclusiones, que es una hoja nada más, donde de manera personal relatan o resumen el tema. Esto obviamente más tiempito les va a tomar. Como sé que les va a tomar más tiempito, por favor, vayan haciéndolo con anticipación para evitar más adelante que se ha cerrado. Si el WhatsApp se ha caído durante 6 horas, imagínense plataformas si cae. No, soy honesto, no quisiera, no quisiera tenerlos en segunda instancia. Entonces, tan complicado tampoco está, pero está para hacerlo con un poquito de cuidado. Lo bueno que se tiene del trabajo que es carácter personal, no es un ensayo. ¿Quedó claro, estimados participantes? ¿Alguna otra duda? Sí, está claro. Sí, está claro, Perfecto. licenciado. Genial. Muy bien, me alegra mucho eso. Muy bien.
Entonces ya tenemos claras las consignas y para cualquier situación, obviamente va a estar el video en plataforma para que puedan revisar. Incluyen las dudas, porque no, soy honesto, me había olvidado poner pausar la grabación. ¿Ya?